En lo que fue la Casa Mata. Y entre medio alguien por ahí dijo que esto había sido la escuela normal. Y como ustedes son gente más joven, les quiero preguntar, ¿saben ustedes lo que es la escuela normal? Sí. What is la escuela normal? Un niño, una niña, a ver, ¿quién fue? Díganme. Cuéntenme, muchachos. No hay problema, sin vergüenza, vamos. ¿Qué es la escuela normal? Eso, un aplauso para todos acá que se atreve, vamos. Los amigos del grupo Conquistadores. Cuéntanos, hijos, ¿qué es la escuela normal? Un lugar donde estudiamos. Ya, un lugar donde estudiamos podría ser, sí, estás muy cerca, te acabas de ganar un lápiz. Ahí después lo recuerdo. La escuela normal, chiquillos, chiquillas y público presente, veo que acá hay puros sub-30, puros lolitos, ¿cierto? Sí. Somos más por los 30 ya. Entonces no saben lo que es la escuela normal. La escuela normal era el lugar donde estudiaban las y los profesores. En este caso esta escuela era de hombres, ¿ya? Y esto era un internado. Los niños entraban más o menos a los 14, 15 años a estudiar en régimen de internado. Algunos venían de muy lejos, ya, a estudiar a esta escuela normal que era muy reconocida en la zona norte. La próxima que había estaba en La Serena, ¿ya? La escuela normal de La Serena, que formaba principalmente profesoras, ¿ya? Y acá se entraba en internado, así que imagínense, levanten la mano todos los que tienen 14 o 15 años. ¿Ya? Imagínense todos ustedes dejando sus casas y yéndose a vivir en un internado por 4 años muy lejos, en estas paredes, y acá se estudiaba, se salía a hacer la práctica, se aprendía instrumento, porque el profesor normalista tenía que saber hacer de todo. Desde cortar leña, vacunar, enseñar matemáticas, ciencia, música, arte, de todo. De acá salían los normalistas. Algunos de ellos tan famosos como Rómulo J. Peña, para quienes viven por allá, ¿ya? Como Abraham Sepúlveda, como don Vicente Sepúlveda Rojo y todos esos nombres de escuelas que ustedes conocen, ¿ya? O como don Hugo Garrido Gaete, que también estudió acá en esta escuela normal, que él llegó desde Iquique, ¿ya? En tren. Todavía recuerde él cuando llegó en tren acá a la escuela normal. Vamos a ir ahora por calle Atacama en dirección a la cripta de los líderes del Pacífico. La calle del comercio copiapino a finales del siglo XIX. Esta es la calle principal. Las grandes casonas de las familias importantes estaban acá. Más antigua era la Casa Mata, pero luego, cuando las técnicas constructivas fueron avanzando, se hicieron casas como la de la esquina, ¿ya? Que también perteneció a la familia Maldini. Y eso que ustedes ven en el tercer piso es un tipo de pajarera muy clásico de la arquitectura copiapina, ¿ya? Es difícil encontrarlo en otras arquitecturas de Chile, por lo menos. Y la construcción principal de este barrio, como ustedes seguramente ya habrán visto, es de barro, ¿cierto? Con caña, ¿ya? Que se llama, acá se llamaban quincha, y pajonales. Estamos hablando de un periodo, y por qué es importante fijarse en las construcciones, en que el medio ambiente de la ciudad permitía la construcción con barro y pajonales. Voy a hacer una pregunta tal vez un poco obvia, pero seguiremos con los niños y las niñas. Niños, niñas, ¿dónde crecen los pajonales? ¿Dónde han visto pajonales ustedes o cañas? ¿A dónde? En los ríos. Pero no se vale, usted conoce el guía, pues caballero. En los ríos. Este río era tan grande que llegaba hasta calle Chañarcillo prácticamente y daba suficiente caña y suficiente paja y suficiente barro para construir todas estas viviendas que ustedes ven acá, algo tan grande como lo de allá. Hoy día no hay suficiente pajonal. Entonces, cuando recorremos el patrimonio, tenemos que entender que el patrimonio también nos habla de nuestro actuar con el medio ambiente y cómo nos hemos ido relacionando a través de la historia con la naturaleza. Hoy no tenemos ríos, no tenemos pajonales, y la restauración patrimonial de estas viviendas a veces es difícil, porque los materiales ya no están tan disponibles como estaban en un comienzo, ¿ya? Y, como dijo alguien por aquí, este es el EAN, donde vamos a ir a dejar a mi amigo. Oh, se escapó mi amigo, ya lo entraron. Tito, allá está, vamos a dejar acá. Este es un centro de día, avancemos por favor, por la calle Atacama. Yo sé que más de algunos han dado por estos lados, ¿no? Museo Regional, con esta visita guiada en este preciso lugar. Estamos en el Monumento a la Gloria de Atacama, el que está atrás de ustedes, que se fue creado o fue construido en el año 1885 con el fin de homenajear a los batallones de Atacama, a todos aquellos que participaron durante la Guerra del Pacífico. El batallón cívico movilizado número 1 Atacama era un batallón civil, compuesto generalmente, o en su gran porcentaje,
por civiles, por profesores, por alumnos, por artesanos, también niños, mujeres. Acá tenemos representada a una cantinera, a Filomena Valenzuela, cantinera del batallón Atacama. Y este batallón, al principiar la Guerra del Pacífico, contaba con 612 integrantes, de los cuales 610 eran civiles, solamente habían 2 militares. Por lo tanto, la importancia y el valor que tiene de ser un batallón civil, que cuando se inicia este conflicto, la provincia de Atacama, como se llamaba en la época, va a tener una participación bastante importante en los primeros años de la Guerra del Pacífico. Yo me encuentro hoy en día caracterizado como un oficial en el grado de capitán del batallón Atacama. Como les contaba recién, el monumento a las glorias de Atacama representa la estatua a la patria, es una figura femenina que representa a la patria, pero además representa a la diosa Valquiria, que en la mitología nórdica era quien se encargaba de recuperar los cuerpos de aquellos que habían muerto en batalla y los traía a la vida nuevamente. Entonces representa esa imagen una mujer femenina, primeramente a la patria y a la diosa Valquiria. En sus costados, el costado que tenemos acá al frente, está la batalla de Los Ángeles, donde el batallón Atacama tiene una destacada participación ascendiendo un cerro que parecía inexpugnable, pero como los Atacamas estaban compuestos generalmente por mineros, ellos pudieron ascender casi 2000 metros, que era la extensión desde la planicie hasta la cumbre del cerro. Por detrás está otra de las batallas épicas donde participa el batallón Atacama, que es el asalto y toma de Pisagua, que fue considerado el primer desembarco anfibio de la historia moderna. En sus costados también están en bronce los rostros de los oficiales muertos en la Guerra del Pacífico. Tenemos a su comandante Juan Martínez, acá tenemos en la esquina tenemos la calle Juan Martínez. Juan Martínez fue el comandante de esta unidad. Tenemos a Rafael Torreblanca, el soldado poeta, uno de los más conocidos, Moisés Arce, Wilson Blanco, Vallejo, que eran los juramentados de Atacama, y más abajo tenemos escrito los nombres de todos los soldados que murieron de Atacama durante la Guerra del Pacífico. Detrás mío se encuentra la cripta donde estuvieron enterrados los héroes, 84 cuerpos al principio de los soldados de la Guerra del Pacífico, y posteriormente en el aluvión del 2015 esta cripta se llenó de barro, los cuerpos fueron recuperados, pero se perdieron por lo menos más de 10 cuerpos. Por lo tanto, hoy existen 71 cuerpos que están, en este momento están resguardados en el Regimiento de Infantería número 23 Copiapó. Hay un proyecto que todavía está en proceso de aprobación y de ejecución, que es la reconstrucción de esta cripta. ¿Sí? Bien, damas, caballeros, niños varios, ahora nos vamos a girar hacia allá porque allá va a estar nuestro amigo Rodrigo Salaquet y vamos a llevar entonces el megáfono para allá. Ahora hay que mirar hacia la cripta, hacia el monumento, por favor. Hola, buenos días. La Asociación de Ferroviarios Jubilados. Pregunta para los niños y las niñas y los niños. What is ferroviario? ¿Qué es un ferroviario? Aparte de ser un equipo argentino muy bueno, yo soy parte de ferroviario. Dígame, ¿qué es? Fuerte pequeña. Las personas que trabajaban en el tren. Muy bien, un aplauso para la señorita. Bien, las personas que trabajaban en el tren. Y este detalle es importante. Y me gustó, recién Damián se fijó que la ventanita dice horario de atención. La Asociación de Ferroviarios sigue existiendo acá en Copiapó y sigue teniendo vida. Se reúnen. Se llamaban antiguamente Asociaciones de Ferroviarios y Monteviadas, ¿ya? Por las viudas de los obreros ferroviarios. Chiquillas, chiquillos, Atacama no solo tuvo el primer ferrocarril en Chile. Los obreros ferroviarios llegaron a tener el sindicato más grande del país, ¿ya? Los obreros ferroviarios eran los únicos obreros que estaban organizados.
de Arica hasta Puerto Montt, que era hasta donde llegaba el tren en esa época. Y el tren llegaba a cada pueblo del país, ¿ya? Este país es lo que es gracias, en buena parte, por una parte, a los profesores normalistas, que ya los vimos, pero también a las y los obreros ferroviarios. E igual que los profesores normalistas, de ferroviarios se entraba chiquitito. A los 15 años estaba usted en la escuela industrial y a los 17 andaba manejando un tren como loco por el sur de Chile, ¿ya? No, primero eras ayudante de maquinista, no podías ser maquinista al tiro, ¿ya? Entrabas de ayudante de maquinista y tenías que ir ascendiendo. Se estudiaba juntos, se vivía juntos, después veremos los dormitorios donde dormían los solteros, se trabajaba juntos, incluso iban de vacaciones. Nosotros hemos recuperado, está por ahí Bárbara, que me acompañó en otro recorrido. Había una Bárbara por ahí, Bárbara Rivas, ahí está, gracias, que me acompañó en otro recorrido histórico. Y nos cuentan los jubilados ferroviarios que se iban de vacaciones junto a los vilos, ¿ya? Y todos en un tren, en el mismo vagón. E incluso, por si no lo sabían, se moría juntos. Hasta el día de hoy está en el cementerio municipal de Copiapó el mausoleo de los obreros ferroviarios. Es un nivel de confianza que yo creo que debemos recuperar. No sé si ustedes querrían vivir, trabajar y morir con sus compañeros de curso. Era un compromiso para toda la vida, para toda la vida. E incluso tenían un sistema de jubilación solidario que era para toda la vida y dependía que todos pagaran sus cuotas. Y adivinen qué, todos pagaban las cuotas, porque se entendía que era para el bien común, ¿ya? Era una forma de vida distinta y por eso quería parar acá y mencionarlo, porque la forma de vivir de los ferroviarios nos habla de un país que hoy día ha desaparecido y que yo creo que en eso podemos recuperar. Vamos a avanzar ahora, eso sí, a los dormitorios de ferrocarriles. Felipe Orellana, historiador del Museo Regional. ¡Damos una fuerte bienvenida! ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Más fuerte? ¿Ahí? Ya. Bueno, primero que todo, estamos muy contentos por la convocatoria. Gracias por tomarse su domingo para estar con nosotros festejando estos días de los patrimonios. Esperamos que el recorrido les guste, lo hemos construido con mucho cariño. Y bueno, el punto que nos reúne ahora es la casa de los empleados del ferrocarril, ¿ya? Copiapó tiene una larga historia vinculada al ferrocarril, ¿no es cierto? El primer ferrocarril corre desde Caldera a Copiapó en 1851. Es una iniciativa impulsada por Guillermo Wheelwright y se desplegó toda una empresa para poder construir este ferrocarril. Entonces, William Wheelwright, con un equipo de estadounidenses y británicos, instalaron como ingenieros esta ruta del ferrocarril. Lo que ustedes ven acá es una construcción de cercano al 1860, ¿ya? Tiene un estilo arquitectónico neoclásico con influencia de colonialismo estadounidense. Y ustedes pueden ver y pueden entender por qué esta construcción se les entregó a los trabajadores estadounidenses de ese tiempo. Después ustedes van a comparar cómo son las casas de los ferroviarios, que son muy distintas a estas casas, ¿ya? Y eso habla un poquito de la diferencia entre las clases sociales de los trabajadores, ¿ya? Este monumento se declara en 1981 y en 1993 se restaura bajo la dirección de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, ¿ya? Arquitectónicamente mide 4 metros, tiene una torre, ¿no es cierto? Y está emplazada en lo que es la Alameda, que es una zona típica, pero además es una zona de conservación histórica, ¿ya? Entonces eso igual es importante el contraste con lo que ustedes van a ver en Juan Martín, ¿no es cierto? Hay que ir destacando eso y resaltar el vínculo que tiene Copiapó con ferrocarriles, ¿no es cierto? La empresa de ferrocarriles de Copiapó funciona desde 1851 aproximadamente y para 1910 se le entrega al Estado y se hace cargo Ferrocarriles del Estado. Desde ese entonces hasta 1978 funciona como Ferrocarriles del Estado y luego se hace cargo Ferronor, ¿ya?
Lo que ustedes van a ver en el punto siguiente con mi compañera es la estación de ferrocarriles que actualmente está en manos de Ferronorte. Eso es lo que les puedo comentar de esta zona que es histórica, ¿no es cierto? Acá ustedes ven un trozo muy importante de la historia de Copiapó y es un espacio patrimonial que se va resignificando. Año a año ustedes le van dotando de sentido a este espacio, ustedes tienen su experiencia alojada a este espacio y la pueden recorrer en este Día de los Patrimonios. Así que muchas gracias por su atención. Esta cuadra y tiene que ver con el hecho de quién fue Juan Martínez, ¿ya? Algo mencionaron recién en nuestra visita al monumento, pero quiero contarles tal vez una historia que no conocen. Juan Martínez no era copiapino, ¿ya? Es uno de los pocos héroes locales que no es de acá, pero a pesar de eso los copiapinos lo quieren mucho. Juan Martínez fue el militar encargado de darle formación a los batallones cívicos de Atacama. Cuando se arman estos batallones civiles con niños de colegio, niños del liceo de hombres principalmente, profesores del liceo de hombres, no tienen instrucción militar y no hay en el ejército quien esté disponible o dispuesto a venir a enseñarle a estos chiquillos que se crean soldados, ¿ya? Esa es la postura oficial del ejército. Y quien se ofrece, y viene desde el sur de Chile, es el coronel Juan Martínez. Juan Martínez viene, se embarca con los batallones de Atacama y se embarca también con sus hijos que se unen al batallón de Atacama y el Frank encontró otro conocido, siempre le pasa, ¿ya? Se embarca al batallón de Atacama y Juan Martínez pierde a sus hijos, a todos, en combate, ¿ya? En distintas batallas de la Guerra del Pacífico. Llega un momento en que cuando a Copiapó llega la noticia de que Juan Martínez ha perdido a sus hijos, se le ofrece, el alto mando le ofrece, y los vecinos de Copiapó se organizan, se le ofrece volver, que vuelva y que acá será recibido y que tendrá 10.000 hijos en cada copiapino, que puede descansar después de tanto dolor y tanta guerra. Y Juan Martínez decide quedarse y seguir combatiendo, ¿ya? Sigue combatiendo hasta el final de la guerra y justamente cuando regresa, llega a esta estación, avanza por esta calle, ¿cierto?, con los batallones y con los restos de sus hijos, ¿ya? Entonces, Juan Martínez es un ejemplo, entre comillas, de padre amoroso, pero también de esta entrega, ¿ya?, que significó la guerra del Pacífico. Por eso la calle lleva su nombre, ¿ya? Esta calle antiguamente, antes del ferrocarril, era una calle rural, ¿cierto? Todo esto era campo, como decía mi abuela, y aquí estaban las chacras. Pero, para hablar de la estación de ferrocarriles, vamos con Ailín Ailín Villalobos, soy la encargada de conservación. Entonces, Ailín Villalobos, encargada de conservación del Museo Regional de Atacama. Exactamente. Muy bien, un aplauso para Ailín, entonces, la especialista. ¿Se escucha? Sí. Más fuerte. Ya. Bien. Bueno, primero, como decía acá Fabián, esta es la estación de trenes de Copiapó. Esta se construyó en el año 1854. Fue encargada a los ingenieros norteamericanos Alejandro Campbell, Malton Evans, y también fue financiado y dirigido por el empresario Wheelwright, ¿ya? Esta estación tiene un estilo arquitectónico que combina dos, ¿ya? Uno es el estilo arquitectónico americano, ¿ya? Colonial americano, que tiene como características formas simples, una planta cuadrada, una serie de ventanales, ¿cierto? Y también mezcla estilo neoclásico, que se evidencia en las distintas columnas que se observan, ¿ya? Y también en el frontón, que es esta parte como triangular que está sobre esta puerta doble, ¿ya? Que está unida con un campanario, ¿ya? Además tiene otros elementos arquitectónicos como las cornisas, ¿ya? Las cornisas son estos elementos de madera que están en la unión de la pared con el techo. Todos estos elementos de madera son de pino oregón, ¿ya? Y también se ocupó como material constructivo, que también lo nombró Fabián en algún momento, que era la caña y el barro, ¿ya? Tabiquería con esos materiales, que era lo que estaba disponible acá en la región. Esta estación fue una de las construcciones más grandes que había y se pensó justamente para que pudiera guarecer un tren completo, ¿ya? Y esta
estaba en un conjunto ferroviario. Junto con la estación también habían algunos almacenes que eran propios de la construcción y también una serie de viviendas de las personas que trabajaban para los ferrocarriles del Estado de la época. Ahora sigue mi compañera para los datos históricos. Hola, bueno, mi nombre es Francisca, soy encargada de educación en el museo y estudio historia. Entonces vamos a hablar de algunos datitos históricos que son importantes. Lo primero, como considerar desde el patrimonio, que este inmueble va para los 200 años. Y eso es muy importante y se construye en un momento en que Copiapó y Atacama era el límite norte del país. Entonces que llegue la locomotora y conecte el desierto, el norte de Chile, sin duda que fue una hazaña. Una hazaña que es consecuencia de la conformación de una burguesía minera que por supuesto responde al hallazgo de el mineral de Chañarcillo y todo el dinero que empieza como a producir esta zona. Y ustedes saben que los metales, la industria minera, se conecta con el mundo. Entonces era evidente que un ferrocarril era más que necesario para que lo que se producía acá saliera y se vendiera en el exterior. Principalmente fue esa, digamos, la motivación de que llegara el ferrocarril, de que se unieran las fuerzas y fuera en el fondo el primer lugar en el territorio chileno donde existe una locomotora. Es la primera locomotora de Chile, la tercera de Sudamérica, muy importante. Y eso no hay que olvidarlo, hay que tenerlo presente porque en el fondo marca hitos históricos súper importantes para nosotros que seguimos hablando hasta hoy. También es importante considerar, como decía mi compañera, que este territorio era principalmente chacras. Todo esto que está pavimentado hoy en día era más tierra, ¿cierto? Andaban carruajes, la gente se movilizaba a pie, se bajaba del tren y esto era... había mucho comercio a las afueras de las líneas férreas. Había comercio y según un alemán que visitó Atacama como a mediados de 1850, perdón, decía que cuando tú te bajabas del tren había muchas personas jugando naipes y decía que aquí en Atacama había muchos ludópatas. Como que la gente era muy asidua del juego. Y bueno, también como decía Aileen, es muy importante considerar que este barrio tiene una identidad. Y esa identidad, o tuvo, no sé, quizás eso es una pregunta, muy ligada a la familia ferroviaria, a las personas que trabajaron en el ferrocarril o se vincularon de una u otra forma con este sistema. Un sistema que articuló el territorio de Atacama, que permitió que desde el puerto la gente pudiera trasladarse hasta el interior, conectando lugares recónditos como el Caidoro, por ejemplo, lo que conocemos hoy día como Diego Almagro, pero que fue por el olvido, Vallenar, etc. Entonces nos fuimos articulando y eso permitió cosas buenas y cosas malas, porque de eso se trata el progreso. Y por ejemplo, cuando hubo pestes, estar tan conectados permitió también que estas pestes desde el puerto entraran al territorio, a los valles. Y es malo, sin duda. Pero fue bueno que cuando en 1860 aprox el gobierno de Chile inicia una campaña de vacunación, el ferrocarril permitió que esta empresa o este proyecto, esta idea, se concretara y fuera uno de los territorios que logró la inoculación de manera más eficiente. Entonces nos pudimos vacunar contra la viruela, ya a finales completamente del siglo XIX. Y eso, como datitos de la estación, datitos históricos. ¿Sí? Tengo una consulta. Debido a la importancia y de acuerdo a la información que ustedes tienen, ¿no se ha pensado habilitar esto como museo de ferrocarril? Es que, bueno, todos tenemos esa información y era la información final. Mi compañera también es como... Porque estos recorridos tienen una misión, que es conocer los patrimonios, valorarlos y preguntarnos por qué están como están. Así que ahí el mensajito lo va a dar mi compañera. Bueno, antes de decir eso, primero en 1981 fue declarado Monumento Nacional la estación de trenes y a raíz de eso en 1982 tuvo un proceso de restauración al edificio y se habilitó como un museo ferroviario.
pero este funcionó solamente hasta el año 1998. De ahí quedó en desuso, lamentablemente, y también, bueno, producto de ese desuso y abandono también ha ido deteriorándose, ¿cierto?, la construcción. No hay un plan todavía de volverlo a ocupar como un museo, y eso es algo bastante lamentable porque los usos finalmente son lo que permiten que los edificios se mantengan en buenas condiciones. ¿Ya? Si este fuese realmente un museo, podría invertirse para su recuperación, mantenerlo, ¿cierto?, recuperando sus elementos arquitectónicos originales que mencioné anteriormente, pero lamentablemente no hay un plan hasta el momento. Ferronor lo tiene bajo su control y no hay todavía alguna expectativa al respecto. Entre el año 2012 y 2013 fue la última modificación que se hizo al edificio, en el cual se eliminaron algunas partes de él. Ya dice, se consolidaron ciertas partes que también estaban en decadencia, pero de ahí no ha habido ninguna otra planificación al respecto, lamentablemente. Sí, también, o tal vez aclarar que el hecho de que un edificio sea declarado monumento histórico no significa que las autoridades patrimoniales puedan intervenir en él. Este edificio, al ser de una empresa privada, por más que sea monumento histórico, está en manos de una empresa privada y dependemos de la voluntad de ellos para lo que se quiera hacer acá. Hay veces que las personas se confunden. Bodega, efectivamente, ese tipo de construcciones no las van en el barrio. También las pueden ver hacia Talcahuano, San Cristóbal, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando estaba la estación de trenes, acá en el barrio había mucha vida agrícola. El campo copiapino producía tomate, choclo, un montón de cosas, y eso tenía que moverse de alguna forma. Y se traía estas bodegas que estaban cerca de la estación de trenes, ¿ya? Entonces tienen que imaginarse esta calle llena de gente trabajando en las bodegas, descargando tomates, llevándola en carretones a la estación, subiendo, bajando, ¿ya? Una calle muy llena de vida en la segunda mitad del siglo XIX y principio del siglo XX, porque si algo que olvidamos es que Copiapó no es solo minero. Durante mucho tiempo fue también una zona agrícola. La camioneta que estaba ahí abandonada, y los dueños viven ahí cerca, era una camioneta que se ocupaba en el campo copiapino. En esa camioneta se llevaba con verduras, ¿ya? Es real. Y eran vecinos de esta calle también. Y estamos en esta plaza, que es probablemente uno de los puntos fundacionales de Copiapó. Copiapó, entre comillas, nace. No olvidemos que en Copiapó ya había población, ¿cierto? Estaba la población indígena, principalmente diaguitas en esta zona. Y los hermanos de San Francisco se instalan acá en Copiapó en 1600, finales del 1600. Copiapó se funda como ciudad 100 años después. Así que el convento y esta plazoleta es más antigua incluso que la fundación de la ciudad. Dato curioso, si alguna vez tienen la oportunidad, háganse amigos del caballero que vive en esa esquina, ¿ya? Que es, Bárbara, corrígeme, es Lucho Martínez. ¿En la esquina? ¿Lucho Martínez? Ya. Esa casa que está allá tiene mobiliarios originales de comienzo del siglo XX y siglo XIX. Es una casa particular de una familia que históricamente ha vivido acá. ¿Ya? Es una familia que es heredero de una u otra forma de las familias más antiguas de Copiapó, ¿ya? Y este tipo de construcción era de las más clásicas. Se discute finalmente cuál es la casa más antigua de Copiapó, pero yo le creo a mi amigo Lucho, debe ser esa. Debe tener por lo menos 200 años, ¿ya? Hay adornos que se han ido poniendo después, ¿cierto? Estos frisos, etc. Pero él tiene documentación que habla de que por lo menos en la misma cuadra, en esa misma construcción, ya habían títulos de dominio hace por lo menos 200 años. Y la figura que está acá, ¿ya? Vamos a hablar de esto. Tal vez los más grandes lo conocen, los que son de afuera tal vez no, tal vez los más jóvenes tampoco. Y aquí me gustaría que alguien que lo conoció hablara de él. Este mes se conmemoran 100 años de su nacimiento. El martes. En el Liceo Fernández. ¿Quién me puede decir quién es este señor que está allá al frente? ¿Quién lo conoció? ¿Alguien? ¿Ah? ¿A ese señor de allá? ¿Al de la estatua dorada? ¿Será un caballero del zodiaco? No sé, no es. Palestina. ¿Ah? Chicos, ¿alguien? ¿Nadie? Digo, yo creo que usted lo alcanzó a ver, ¿no? ¿El padre negro dice por allá? No. Don Fernando Ariquía
García Ruiz, ¿ya? Que fuera obispo de Copiapó, luego de haber sido auxiliar allá en Pudahuel, se llamaba Batanca en esa época, y algo parecido le pasó con Arturo Prat. Lo que pasa es que Fernando Aristía andaba allá en Pudahuel organizando sindicatos obreros, porque el padrecito se le ocurrió que aparte de padrecito era obrero, así que se puso a más sindicatos y se buscó un trabajo y andaba reparando techos. Y cuando ocurren los hechos del 73, la jerarquía eclesiástica le dice: don Fernando, usted anda armando mucho boche, le puede ir mal, le vamos a mandar a un lugar más tranquilo. Se va para Copiapó. Y como dice acá nuestro amigo Tito Ganá, no era más tranquilo. ¿Y por qué Fernando Aristía tiene una estatua? Porque él puso a disposición de la población los recursos de la iglesia en apoyo de las familias perseguidas en esa época, pero no solo eso, también apoyó la educación popular, donde hoy día está el Salesiano, aquí estaba el Instituto de Educación Popular, el EIER, estaba la Fundación Cáritas, que apoyaba también a las familias con mercadería y otras acciones más, ¿ya? Entonces, Fernando Aristía, en un momento difícil para el país, tomó opciones firmes y valientes, y por eso se le recuerda acá en la región de Atacama, ¿ya? Él fue obispo de acá, luego fue trasladado, pero entiendo que cuando fallece lo vuelve, él quiere fallecer acá, entiendo, ahí me corrigen. Fue parte de la Vicaría de la Solidaridad, ¿ya? Y su labor en la... Mira, acá no, ¿su nombre es vecina? La vecina Evangelina nos cuenta que estuvo en la iglesia San José Obrero de la Pedro León Gallo y que desde allá ayudaba a la gente. Allá nos cuentan también que fue parte de la Vicaría de la Solidaridad. Efectivamente, él fue parte... Fue defensor de los derechos humanos e incluso ya terminada la dictadura ayudó en la búsqueda de verdad y justicia, ¿ya? Bueno, allá nos cuentan que en dictadura también refugiaba a personas en la iglesia. Se cuenta que, ya esto lo supe por una de las personas que participó de ello, gracias a su trabajo como confesor se pudo descubrir en dónde estaban gran parte de los ejecutados políticos hoy en día reconocidos de la región, pero que hasta ese momento eran detenidos desaparecidos. Fue en confesión que a él le entregan la información de dónde estaban estos cuerpos en el cementerio y es en compañía de un par de feligresas que parten a trote desde la casa de la catedral, caminando rapidito al cementerio para evitar que sean trasladados estos cuerpos y que siguieran en su categoría de ejecutados, de detenidos desaparecidos. La conmemoración de los 100 años de su natalicio se va a hacer el día martes a las 10 de la mañana en el Liceo Fernando Aristía, que en justicia lleva su nombre, de Paipote, y durante la semana, no me puedo acordar qué día, se va a hacer una velatón acá con una homilía ecuménica también. Entonces ahí estar atentos a las noticias del obispado. ¿Vamos? Ya. Vamos ahora cruzando a dónde, señorita Pía. ¿A la iglesia? ¿A comer? A la estatua de Juan Godoy. Vamos. Hola, muy buenas tardes. Miren, muy bueno, primero nuevamente agradecerles que hayan venido a este Día del Patrimonio. Para nosotros es una verdadera alegría estar acá con ustedes. Como sé que deben estar un poco cansados, voy a muy cortito contar, ya Fabián les comentó que al frente estaba don Fernando Aristía. Si ustedes se giran, allá está el famoso medallón que está con una X, el medallón de Diego de Almagro. Ese medallón de Diego de Almagro es cuando entra Diego de Almagro en 1536, pero no nos consta que haya llegado ahí, pero ahí se pone este medallón de Diego de Almagro porque fue el primero que llega a Chile cuando inicia la conquista, la invasión y la conquista. Hay que recordar que no es descubrimiento de Chile, porque Chile ya había sido descubierto por los pueblos que aquí habitaban. Al fondo ustedes pueden ver la iglesia San Francisco, que es una iglesia que data de la segunda mitad del siglo XIX, pero es un espacio religioso desde el siglo XVII. Los franciscanos se instalan ahí y este es un espacio religioso y se va convirtiendo en un espacio patrimonial porque, como digo, está desde la primera mitad del siglo XVII, que es parte de la colonia cuando Copiapó recién estaba en sus inicios. Bueno, pero vamos a lo que nos convocan.
una cosa importante, la iglesia de San Francisco antiguamente tenía el color de todas las casas de la región, que es un color blanco crema, como el que tiene la Casa Mata. Y aquí atrás ustedes pueden ver a Juan Godoy Normilla, en fin, hijo de Flora Normilla. Este joven es un joven que es arriero, que es leñador, que hace de minero, tiene varias prácticas Juan Godoy, pero lo concreto es que el día 16 de mayo del año 1832 descubre el mineral de plata de Chañarcillo. Este mineral de plata es el más rico que se ha encontrado en Chile, y con la plata de Chañarcillo se organiza el Estado y la República de Chile. Si nosotros pensáramos en Santiago, por ejemplo, pudieron poner en marcha la Constitución de 1833 porque se había descubierto el mineral de plata de Chañarcillo. Se pudo crear la Universidad de Chile, se pudo en realidad organizar correctamente la Universidad de Chile porque teníamos la plata de Chañarcillo. Se contrataron sabios en el extranjero porque teníamos la plata de Chañarcillo. Podríamos decir que el Estado de Chile se forja con la plata de Chañarcillo. Este joven, como digo, que descubrió Chañarcillo, son unas serranías al noreste de Copiapó, al sureste de Copiapó, que está como a 70 kilómetros de acá. Y se llama Chañarcillo porque los chañares que habían ahí eran muy pequeñitos, en especial para los scouts, eran chañares pequeños y de ahí el nombre de Chañarcillo. Entonces este personaje, otra cosa importante, en Chile no hay muchas estatuas a los trabajadores, no hay muchas estatuas a los obreros, no hay muchas estatuas, digamos, a la clase trabajadora. Esta es una de las pocas estatuas donde se honra a un trabajador, porque los otros no es que no hayan trabajado, pero los otros son grandes héroes, grandes personajes, no sé, los príncipes de la patria, Carrera, Rodríguez, O'Higgins, pero este no, este es un trabajador, un trabajador. Y yo creo que lo más que todos siempre esperan conocer o saber es cómo está vestido Juan Godoy. Una cosa, esta estatua es de bronce, pero está pintada con ese color y está recubierta. ¿Por qué creen ustedes que se recubrió esta estatua? Para que no se la roben, efectivamente. Aquí, claro, aquí se han robado, como ustedes pueden ver, se robaron los leones que estaban se robaron todas las planchas de bronce donde estaba el escudo nacional con el huemul de cola larga. Se le llamaba huemul de cola larga, pero era un caballo. Entonces todo eso se lo robaron y solo nos queda la estatua. Pero ya tenemos la estatua y esperamos que no se la roben. ¿Y cómo está vestido? Que es la gran pregunta que hacen todos, ¿cómo está vestido Juan Godoy? En mi opinión, no en mi opinión, sino que yo lo que les voy a decir es que está vestido como un minero de fines del siglo XVIII, principios del XIX. Así se vestían los mineros chilenos. Él está con un coscacho. ¿Dónde uno ha visto este tipo de gorro que tiene Juan Godoy? ¿Dónde hemos visto este tipo de gorro? El que tiene Juan Godoy. El que está arriba. Voy a repetir entonces la historia. ¿Dónde han visto este tipo de gorros? No, en la guerra, más bien en otro... En los bailes chinos. Ese es el gorro típico del baile chino, es el coscacho que usaban los mineros de aquella época, 1832, y es el gorro que hoy día usan los bailes, digamos, los más antiguos, los bailes originales. Después está el culero, que es una protección de cuero para las nalgas, están las bombachas, tiene la faja, tiene el poncho en el hombro. Bueno, el poncho no siempre lo usaban, pero el poncho es un signo de distinción de los trabajadores. Y tiene en su mano un martillo y un cincel, que es con lo que excavaban en ese momento. Ustedes saben que todavía no había llegado todo el tema de los explosivos a Chile, que va a llegar mucho después, como dinamitas para trabajo minero. Tiene el corvo también, tiene un corvo, y estos zapatos que son como de dos aguas, que permitía que no le cayeran, o sea, si le caía una piedra, ya no era como antiguamente cuando entraban con sandalias, entonces ya tenía el pie un poco más protegido. Por lo tanto, este minero, que es el típico minero de fines del siglo XVIII,
principios del 19. Al día de hoy los mineros usan otra indumentaria, otros elementos de protección personal, pero en aquella época esta era la típica vestimenta de un minero. Juan Godoy, como dije, era mestizo. ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo ha estado ese recorrido? Bien, me presento, sí, algo largo, pero qué bueno poder tener la posibilidad de poder conocer estos espacios tan importantes también de nuestra ciudad. Bueno, mi nombre es Carlos, soy bibliotecólogo, soy el encargado de la biblioteca del museo y tuve el placer de poder conocer a este personaje. ¿Ustedes saben quién es? Manuel. Bueno, les presento. Este personaje que acá se llama Manuel Antonio Mata Goyenechea. ¿Se escucha bien? Muy más cerca, ¿sí? Manuel Antonio Mata Goyenechea. Ya nació el 27 de febrero de 1826 y falleció en el año 1892. Es un escritor político muy importante y dentro de sus grandes características fue el fundador del Partido Radical de Chile y fue el precursor de las ideas de tener un Estado laico, por ejemplo, y del acceso al voto universal. ¿Ya? Es una figura muy importante dentro de la política porque también se dedicó a escribir mucho. Fundó varios periódicos, entre ellos el Atacameño, fundó La Flor de Chile, junto a su hermano Guillermo Mata, donde se fueron estableciendo los principios doctrinarios de lo que fue su idea del radicalismo en Chile, que finalmente llega a término con su fundación en el año 1888. Otro ítem importante es que también fue precursor de la creación de la primera compañía de bomberos de Chile. Este caballero también se dedicó y fundó, junto con Domingo Santamaría, José Victorino Lastarria, Benjamín Vicuña Maquena, a crear la primera sociedad de instrucción primaria de educación. Una persona que está acá muy importante. Y también, producto de sus ideas, también participó y fue principal crítico de los gobiernos de Manuel Montt y del gobierno también de Balmaceda. En el año 1858 el primero, generando, digamos, los albores de lo que se denominaba la Revolución de los Coligües. Y en el año 1891, como principal crítico del gobierno del señor Balmaceda. Si bien ambas revoluciones fracasaron en términos históricos, finalmente permitieron que tuviésemos un Estado laico, permitió el acceso universal al voto, pero fueron procesos que fueron un poco más largos. Respecto de la escultura que ustedes ven acá, les puedo comentar de que fue mandada a hacer el año 1905, ¿ya? Y el creador de esta escultura es un escultor muy famoso chileno llamado Virginio Arias. Este escultor es un escultor muy premiado y muy reconocido internacionalmente. ¿Ustedes conocen la estatua del general Baquedano en Santiago, la que está en Plaza Italia? Ese mismo escultor fue el que diseñó esta estatua que podemos ver acá. Y también en la plaza, digamos, Yungay se encuentra la estatua del roto chileno, que también es una de las obras importantes que él hizo. Eso muy a grandes rasgos es lo que les puedo comentar sobre Manuel Antonio Mata, un personaje muy importante y que participó en parte importante de la historia de nuestro país. Eso. Muchas gracias.